¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marquesina 22, el espacio de análisis de las películas que están en la cartelera mexicana cada semana. Este espacio del Canal 22 para revisar los estrenos y para eso estamos como cada semana fielmente al pie del cañón. Su amigo Gustavo García y Julio López. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Pues mucho gusto estar aquí otra vez. Una semana típica, ¿no? Una semana, Gustavo? fíjate que a mí me empieza a preocupar que ya no empieza a ser tan atípica. Hemos tenido fines de semana realmente pobres contra fines de semana cargadísimos de grandes estrenos, como fue la semana pasada, que tuvimos 3 nominadas al Oscar, más 3 películas mexicanas. Y entonces, pues realmente es una pelea muy desigual por un lado, pero al mismo tiempo, pues obviamente el público dice, ay, pues ¿a dónde me muevo si todavía me falta la de Ang Lee, ya estrenaron la de Lincoln y no sé qué? Este fin de semana es completamente distinto, porque hay, pues, películas que uno se pregunta, ¿por qué no hay un equilibrio mejor? Mira, podríamos empezar con Ciudad de Sombras. Que es una película más o menos... Es un thriller, es un thriller político, lo dirige Allen Hughes, y obviamente se sostiene más que nada por un excelente reparto. Mark Wahlberg, Russell Crowe y Catherine Zeta-Jones. Tiene 2 pequeños problemas. Uno, que Russell Crowe la hace de villano y es muy previsible que si es Russell Crowe como el alcalde de la gran ciudad, Nueva York, va a ser una canallada, ¿no? Entonces contrata a un viejo detective, ¿no? Que es Mark Wahlberg, porque sospecha que su mujer le está poniendo el cuerno. La esposa de Catherine Zeta-Jones. Y entonces, una vez que detecta que, pues sí, efectivamente las sospechas son ciertas, le dice, bueno, ahora quiero que mates a este canalla. Y entonces va de obediente, después de muchos conflictos emocionales, y resulta que al hacer eso, en realidad está entrando a un complot mucho más complicado. O sea, la idea no era castigar a la esposa, sino eliminarlo a con el cuento de la esposa, pero porque hay otros intereses de por medio y ya Mark Wahlberg se vuelve una especie como de peón en un juego de poder mucho más complejo. Eso es lo padre de la película en principio, que crece de repente la película en la segunda hora. El problema para mí es que Russell Crowe, híjole, es malo desde el principio. Y a Mark Wahlberg ya lo hemos visto en esos personajes de chico malo, de chico rudo. Por ahí estuvo en Los Infiltrados también hace ya unos años. Y siempre lo hemos visto en Francotirador, Shooter, que estaba muy bien. Le ha ido bastante bien a Mark Wahlberg con este tipo de personajes. Que ya es incluso productor. Ya es productor, es de los que se avienta a hacer cosas, ¿no? Así es, o sea, hay una serie, por ejemplo, Broadwalk Empire, la serie sobre Atlantic City a principios del siglo, una serie copatrocinada por Martin Scorsese, y el productor es Mark Wahlberg, que al mismo tiempo es cantante y hace ejercicio, es muy imponente el chamaco, pero lo cierto es que, bueno, es una película cumplidora, buen thriller político, te mantiene en suspenso, te da sorpresas, en fin. En cambio, hay lo que a mí me parece un verdadero delirio. Hansel y Gretel, cazadores de brujas. ¿Qué pasa después de que estos dos personajes se echan a la bruja? Estos ingenuos niños que después de alimentarlos por años con dulces, la bruja y la echan al horno y la matan. Pues ¿qué pasa con estos dos niños, no? Pues que se vuelven cazadores de brujas. Claro, es una cosa conduce a la otra. Yo no sé cómo Jeremy Renner se presta para este tipo de personajes, porque le ha ido bastante bien, ha tenido otros grandes personajes donde realmente ¿cómo convencen a actores que están a hacer una gran carrera de hacer una extravagancia como esta? Y no es extravagancia porque la idea sea mala que destruyó. Vamos, es tan mala como aquella de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Sí, que también la quisieron hacer, que también cazaban monstruos ellos mismos. Ahí todavía lo perdonamos un poco porque ellos creaban sus propias historias, ¿no? Creaban sus propios monstruos y según supuestamente los cazaban, aquí salieron los cuentos de los Grimm, aquí salieron los cuentos de pero los aquí es el cuento de Hansel y Gretel que se dispara. Vamos, al rato te lo encuentras con Lincoln cazando vampiros, ¿no? Sí. Porque resulta que, curiosamente, aunque todo ocurre como en el siglo XVII, una cosa así, tiene unas armas de alta tecnología. Tiene armas semiautomáticas y ballestas y granadas y todo tipo de cosas. No, son unas balas, ¿no? Son increíbles, o sea, como que tienen a Q diseñándole sus armas prehistóricas, ¿no? Es tan mala que resulta siendo muy divertida, la verdad. Siendo divertida, y además, fíjate que a mí en lo personal, dije, Gemma Arterton, que es la que hace a Gretel, se me hace realmente una muchacha muy guapa,
Pero Famke Janssen siempre me ha parecido una actriz muy interesante. Aquí la hace de la bruja, ¿no? Siempre la han desaprovechado, pero creo que aquí, mira, es un poco como lo que pasó con Charlize Theron haciendo la de bruja en la de Blancanieves, ¿no? Se lucen haciendo a las villanas, ¿no? Entonces, te llena el ojito la película. Sí, pues nada más. Nada más, no te llena el cerebro, te llena el ojito y hasta ahí. Y pues entra al matadero, pues película mexicana. Abolición de la propiedad. Adaptación de una obra de teatro que se ha representado varias veces de José Agustín, que es una pieza de cámara para 2 personajes, nada más. Y en donde es un juego entre 2 chavos que no se conocen. Yo también creo que todo lo que se necesita es una cámara de video en la versión original, una camarita. Y entonces el chavo se ausentaba, estaba en una especie como de sótano todo el tiempo. Y la chava empezaba a ver que en la cámara había una serie de imágenes que la aludían a ella constantemente y tal. Y entonces, pues bueno, esta película ha esperado su estreno durante casi un año. No, yo creo que más. Hace 2 años estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la interpreta Humberto Busto y Aisling Derbez. Y precisamente es una especie de, es un raro filme, parece teatro filmado, bien como tú lo decías. Aquí no es una cámara, sino una grabadora de voz. Y entonces es una especie de, la grabadora tiene sonidos, audios grabados de un futuro muy cercano, donde ella está escuchando que este personaje que lo está acompañando en el sótano lo va a matar. Y entonces poco a poco van descifrando qué es lo que pasa porque esa grabadora va adelantada en el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Jesús Magaña la dirige, la actúa Humberto Busto. La película no está mal, no es, digo, es un filme atípico, pero finalmente después de bastante tiempo, yo creo que sí, yo creo que hasta más de 2 años esperó esta película. Yo también pienso, los carteles estaban colocados desde hace mucho tiempo. Pero pues es de esas malas suertes del cine mexicano, de que sales en temporada de Óscares, sales además cuando hay 3 películas mexicanas que pues en fin han perdido salas, pero ahí van a estar todavía. Entonces tienes 4 películas mexicanas peleando un público bastante hostil, que más bien quiere ir a ver la película de Haneke, que está queriendo ir a ver la película de Tarantino, que hace contra Tarantino. Y digo, nosotros nos saltamos la de 7 años de matrimonio, que es mexicana. Es cierto, y que también se estrena, ¿no? Que es una comedia romántica. Filmada en Oaxaca, sí. Filmada en Oaxaca, pero también se va a estrenar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos, pero por fortuna vamos a tener. Tenemos pases. Pases para Los Juegos del Destino, una película que está nominada al Oscar, que está el director, mejor película y casi todos sus protagonistas. Sus protagonistas, o sea, ahora sí que para donde te muevas, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y De Niro tienen nominaciones, así que obviamente algo tiene este melodrama contemporáneo, chiquito, pero en fin, así que una revisión a comportamientos psicológicos de manera bastante ligera, pero muy eficaz. Aquí le pusieron Los Juegos del Destino. No se vayan a confundir, no es la segunda parte de los Juegos del Hambre. Del Hambre, no, estos son Destino. Este es otra cosa. Ahora, ¿de qué va? ¿Cuándo va a ser la premier? La premier es el próximo jueves 31 de enero. Va a ser en Cinemark CNA y pues nuestros amigos de Arte Cinema se rayaron, se pusieron guapos. 20 pases dobles. Oye, pues está excelente. Entonces, para las primeras 20 personas que nos hablen, son pases dobles. A las 20 primeras personas que nos hablen a @noticias22, #Marquesina22. En ese momento, pues en fin, ya tienen su pase, repetimos, para los Juegos del Destino, la premier en el jueves 31 de enero en Cinemark del Centro Nacional de las Artes. Lo tenemos aquí a la vuelta, nosotros nos vamos aquí caminando. Ustedes tendrán que transportarse de algún modo porque les va a quedar lejitos. Y además, para terminar, pues hay que mencionar que en estos días se cumpliría 70 años Sharon Tate. Así es, se cumplieron los 70 años de este ser absolutamente angelical, carrera trunca, cuando estaba arrancando, o sea, el clan, la familia Manson, encabezada por un orate total, pues en fin, acabó con su vida y con eso yo creo que terminó el sueño americano en los años 60, por un lado, y por otro lado empezó la pesadilla de un Roman Polanski que iba a empezar a hacer una serie de películas un poco para exorcizarse, pero también una serie de comportamientos, o sea, es uno de los destinos más tristes, el de los dos. O sea, sí. Roman Polanski como el de Sharon Tate,
Pero bueno, o sea... Sí, un triste final que no pudiera haber ideado un director tal vez en nuestra época, sangriento, violento, la humillaron. Yo creo que es el último gran trauma, uno de los grandes traumas de Hollywood, fíjate. Tan es así que nadie se ha atrevido realmente a hacer una película. O sea, porque sería realmente muy canallesco hacer una película sobre la muerte de Sharon Tate. Bueno, es que hay que decir que ella tenía 8 meses de embarazo. De embarazo. Estaba a poco más de 2 semanas de dar a luz. Y la escena, la escena del crimen fue brutal, o sea, con la sangre pintaron frases en las paredes, o sea, estaban locos, pero al mismo tiempo lúcidos los malditos, ¿no? Susan Atkins, que es a la que se le atribuye el asesinato de Sharon Tate, pues narra por ahí en uno de los juicios cómo la asesinó. Con una frialdad total. Con una frialdad. Incluso pensaba sacarle el hijo que llevaba dentro porque dice que le escuchaba cómo gorgoteaba la sangre. No, una cosa Dios, terrible. no, qué horror, bueno, qué horror. No, mejor vamos al cine. Vámonos al mejor cine. Vamos al cine. Descanse en paz la maravillosa Sharon Tate, una de las grandes figuras. Les recomendamos que busquen sus películas, su presencia cinematográfica que fue siempre angelical. Y nosotros, pues en fin, nos encontraremos aquí la próxima semana en Marquesina 22. Muchísimas gracias. Tenemos una cita.